Halloween es una festividad de origen celta que alcanzaría gran popularidad principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá a finales del siglo XIX, aunque fue a principios de 1920 que comenzó a celebrarse de forma masiva en estos países. También conocida como la Noche de Brujas, resultó ser la excusa perfecta para ofrecer todo tipo de productos relacionados, por lo que llamó rápidamente la atención de los pequeños, medianos y grandes empresarios. La venta de disfraces, máscaras, calabazas y dulces se disparó por aquel entonces, aunque el mercado de las golosinas sufrió una sensible baja tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de azúcar. Aún así, los más jóvenes recorrían sus barrios cada 31 de octubre en busca de dulces o frutas, disfrazados de sus personajes favoritos de la literatura, el cómic, el cine y la televisión. Y aunque la celebración se arraigó rápidamente en la cultura norteamericana, existían rumores de que algunos bromistas solían regalar frutas podridas o golosinas en mal estado, sobre todo cuando en Estados Unidos comenzó a implantarse la frase dulce o truco. Algunas personas incluso temían que los caramelos estuviesen contaminados con drogas, laxantes, veneno o las frutas tuvieran clavos, agujas, hojas de afeitar o vidrio molido en su interior. En los años 50 corría el rumor de que un sádico de Texas calentó unos centavos en una sartén y que con ellos quemó las manos de un par de chicos cuando le pidieron golosinas, pero no existe un registro fidedigno del hecho. Es en 1964 que se documentó el primer caso que realmente despertó la inquietud de varios padres de la época. Una ama de casa de 43 años, llamada Helen Fail, les dio pastillas que contenían arsénico a unos jóvenes que pasaron pidiendo dulces por su casa en Long Island. Dichas tabletas eran veneno para hormigas, las cuales envolvió en papel de caramelo. Afortunadamente nadie llegó a probarlas, pero la mujer sería denunciada y puesta bajo arresto. Fail afirmó que solo se trataba de una broma, pues consideraba que los muchachos que pasaron por su casa aquella noche eran demasiado mayores para estar pidiendo golosinas. Aún así sería enviada a un hospital psiquiátrico y condenada a 2 años de prisión por poner en peligro la vida de los menores. Y aunque la situación fue preocupante, no se registraron hechos similares hasta la Noche de Brujas de 1974, cuando un chico de solo 8 años falleció tras consumir una golosina envenenada. La muerte del menor conmocionó a todo Estados Unidos y avivó uno de los peores temores de los padres en estas fechas. Era la noche de Halloween de 1974 en Pasadena, Texas, cuando Timothy O'Brien, de 8 años de edad, llegó muerto hasta el hospital de la ciudad. El chico parecía haber enfermado de forma repentina antes de que sus padres pudieran llamar a una ambulancia, y aunque los paramédicos trataron de reanimarlo, dejó de respirar durante el trayecto. Timothy era un niño que no padecía ningún tipo de enfermedad que condicionara su salud. Los médicos no pudieron determinar la causa del fallecimiento y pocas horas después, el oficial Mike Hinton se presentó en el lugar para interrogar a sus padres con respecto a la extraña muerte del menor. Estos afirmaron que aquel día cenaron en casa de unos amigos de la familia en el vecindario de Deer Park y poco después el padre del menor fallecido, Ronald O'Brien, de 30 años, salió con sus 2 hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5, para pedir caramelos en las casas cercanas.
El anfitrión de la jornada, Jim Bates, se unió al paseo nocturno junto a su hijo menor, además de otro chico que conocían de la iglesia, y los 6 recorrieron un par de calles, golpearon un par de puertas y recolectaron varias golosinas antes de regresar, pues la noche estaba fría y comenzaba a llover. Ronald O'Brien declaró que pocas horas más tarde se retiró a casa con su familia y su hijo decidió comer un popular polvo de caramelo llamado Pixie Sticks antes de irse a la cama. Sin embargo, tras probarlo, se quejó de que este era demasiado amargo y el hombre le dio un vaso de jugo para contrarrestar el mal sabor. No pasó demasiado tiempo antes de que el chico comenzara a experimentar fuertes dolores de estómago, convulsiones y vómitos. Finalmente se desplomó y sus padres llamaron a urgencias, pero fue demasiado tarde. Timothy fallecería 1 hora después de haber ingerido la golosina mientras era llevado al hospital. Aunque los médicos establecieron que el cuerpo debía ser sometido a una autopsia para determinar el motivo de la defunción, el oficial Hinton percibió un extraño olor que provenía del cadáver. Se comunicó con el forense Joseph Jasimczyk, quien quedó sorprendido tras oír la descripción entregada por el policía, ya que este afirmaba que la boca del menor olía a almendras, signo inequívoco de envenenamiento con cianuro. Una vez que se realizó la autopsia a Timothy O'Brien, las sospechas de Hinton y Jasimczyk se vieron confirmadas, pues en su cuerpo se encontró una dosis de cianuro suficiente para matar a 2 hombres, 16 miligramos en los fluidos estomacales y 0.4 en la sangre. El paquete de Pixie Sticks, que aún permanecía en casa de la familia O'Brien, sería examinado y se pudo probar que contenía unas 2 pulgadas de cianuro de potasio. Un segundo paquete del mismo caramelo en polvo fue encontrado en la habitación de la hija menor, Elizabeth, la cual afortunadamente no lo había abierto, pues también contenía dosis letales de la sustancia. La policía actuó rápido y consiguió incautar otros 3 paquetes de Pixie Sticks con cianuro, 2 al hijo de Jim Bates, vecino de los O'Brien, y otro al menor que los acompañó a pedir golosinas de puerta en puerta aquella noche, el cual fue sorprendido en su cama mientras dormía con el paquete de caramelo en polvo apretado en la mano, pero cerrado. La noticia de que un niño de 8 años había sido envenenado en la noche de Halloween se difundió de forma inmediata. Las autoridades solicitaron a la comunidad que prohibieran a sus hijos comer los caramelos que habían conseguido la noche anterior y que se presentaran en las comisarías cercanas para que estos fueran confiscados. La trágica muerte de Timothy O'Brien no solo conmocionó al país entero, sino que causó verdadero pavor ante la posibilidad de que otras golosinas contaminadas continuaran en circulación. Los paquetes de Pixie Sticks hallados en la casa de los O'Brien y los Bates tenían una particularidad, y es que el extremo superior había sido sellado con una grapa. Un representante de la compañía fabricante del caramelo confirmó que posiblemente estos habían sido manipulados por un tercero para introducir el cianuro, pues todos los paquetes eran termosellados durante su producción. Ronald O'Brien intentó colaborar con la policía, pues él mismo afirmó que recibió los dulces en una de las casas del barrio de Deer Park. Según su declaración, aquella noche se acercaron a un inmueble que se encontraba con las luces apagadas y nadie les salió a abrir. Los demás se adelantaron y de pronto un sujeto asomó su brazo por la puerta y le entregó 5 paquetes de Pixie Sticks. A pesar de que en ningún momento pudo ver su rostro, estaba seguro de que se trataba de un hombre.
O'Brien acompañó a los agentes hasta el vecindario para ubicar la casa donde le habían entregado los caramelos, pero parecía indeciso. Finalmente señaló el 4112 de la calle Donerail y los agentes pudieron identificar a su primer sospechoso, un sujeto llamado Courtney Melvin, el cual sería arrestado ese mismo día en el aeropuerto William P. Hobby de Houston, lugar en donde trabajaba. Sin embargo, la coartada de Melvin era contundente, ya que más de 200 personas pudieron corroborar que la noche del crimen se encontraba en su puesto de trabajo. La policía pudo probar que aquel 31 de octubre, en casa de Courtney Melvin, solo se encontraban su mujer y su hijo pequeño, quienes apagaron todas las luces porque se les habían acabado las golosinas. La investigación parecía llegar a un punto muerto, pero desde un comienzo, varios agentes estaban confundidos con el comportamiento del padre de la víctima, Ronald O'Brien. Se le veía afectado, pero a ratos parecía estar demasiado tranquilo. Uno de sus familiares le dijo a la policía que en privado O'Brien no parecía estar demasiado triste. Otra persona afirmó que durante el entierro del menor incluso dijo que quería salir de viaje y tomarse unas vacaciones, comentario que ofendió a algunos de los presentes. También había una contradicción en su versión de los hechos, pues afirmaba que la noche del 31 de octubre, Timothy había escogido comer el paquete de Pixie Sticks. Sin embargo, su esposa dijo a la policía que él se los había entregado. La mañana del 1 de noviembre, a pocas horas de la muerte de su hijo, Ronald O'Brien solicitó 6 copias del certificado de defunción de Timothy para supuestamente realizar los trámites funerarios. Sin embargo, los investigadores descubrieron que solo le habían solicitado uno. Todo aquello resultaba sospechoso, pero en ningún caso incriminatorio. Sin embargo, 2 días después del funeral del menor, la investigación tomaría un giro dramático. Se descubrió que un mes antes, O'Brien había contratado pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos que ascendían a $20,000 cada uno, además de otra póliza por $10,000 que había gestionado en enero de ese mismo año. También se pudo probar que O'Brien llamó a la compañía de seguros la mañana del 1 de noviembre para preguntar por los trámites necesarios y cobrar el dinero de la póliza. Ronald O'Brien estaba atravesando varios problemas económicos. Debía más de $100,000 a distintas entidades bancarias y su casa iba a ser hipotecada. Los investigadores estaban al tanto de esta situación y cuando la información de los seguros de vida salió a la luz, todo comenzó a esclarecerse. O'Brien trabajaba en una óptica y en agosto de ese año había solicitado a uno de sus jefes pequeñas cantidades de cianuro para la limpieza de unos marcos de vidrio dorados. Dicha solicitud sería calificada como inusual, pues aquel procedimiento no se realizaba desde los años 50. Aunque el hombre insistió 3 semanas más tarde, nunca le fue entregada la sustancia. A principios de septiembre, O'Brien también mantuvo una extraña conversación con un ex compañero de trabajo llamado Bobby Terry, el cual trabajaba en Arco Chemical Company. Le aseguró que estaba tomando un curso de química y le preguntó, supuestamente a modo de curiosidad, cuánta era considerada una dosis letal de cianuro en un ser humano. Efectivamente, O'Brien estaba asistiendo a un curso comunitario de química, en donde también le preguntaba a su profesor acerca de la efectividad del cianuro en casos criminales.
Además, se descubrió que pocas semanas antes de la muerte de su hijo, O'Brien se había presentado en una tienda de productos químicos de Houston llamada Cartin Mattison Scientific, en donde habría intentado comprar cianuro. Aquello fue suficiente como para que la policía se presentara en su propiedad con una orden de registro e inmediatamente lo pusieron bajo arresto. Cuando se inspeccionó la casa de los O'Brien, los agentes encontraron un cuchillo y un par de tijeras que fueron sometidos a un minucioso análisis. En ellos se identificaron rastros de caramelo similares al contenido de los Pixie Sticks. También se encontró la cinta de una máquina calculadora en la cual el sospechoso había sumado las cifras exactas de los seguros de vida de sus dos hijos. O'Brien sería interrogado durante varias horas, pero negó todas las acusaciones. Según algunos agentes, estuvo a punto de confesar cuando comenzaron a presionarlo, pero finalmente decidió llamar a un abogado y guardar silencio. Ronald O'Brien sería acusado formalmente por el asesinato de su hijo Timothy, crimen que sería catalogado como uno de los más cobardes y aberrantes de la historia de Houston. No solo estaba dispuesto a asesinar a su propio hijo por dinero, sino también a su hija y a los otros niños del vecindario, con tal de desviar la atención y salirse con la suya. Intentó aprovecharse del miedo instaurado en el imaginario colectivo con respecto a los dulces envenenados que supuestamente circulan en la noche de Halloween, algo que en realidad ha ocurrido tan pocas veces que se pueden contar con los dedos de una mano. Los medios de comunicación más amarillistas no tardaron en apodarlo el Candyman o el hombre que mató Halloween. O'Brien sería definido por los especialistas que lo interrogaron como un psicópata frío y calculador que, agobiado por sus problemas económicos, planificó asesinar a sus dos hijos tras contratar unas pólizas que le asegurarían unos $60,000. Si bien no tenía antecedentes penales ni demostró comportamientos violentos con su familia con anterioridad, había sido despedido de 21 empleos por cometer todo tipo de hurtos. Por su parte, los abogados de O'Brien planteaban la posibilidad de que un sujeto anónimo hubiese sido el responsable de manipular las golosinas. Sin embargo, no contaban con ninguna prueba que sostuviera dicho argumento. De hecho, varios de los familiares de O'Brien testificarían en su contra, incluyendo su propia esposa. En un breve juicio, llevado a cabo el 3 de julio de 1975, Ronald O'Brien sería encontrado culpable del asesinato en primer grado de su hijo Timothy y otros 4 intentos de asesinato, y condenado a morir en la silla eléctrica. A pesar de que sus abogados intentaron apelar a la sentencia y esta fue postergada en un par de ocasiones, finalmente se fijó una fecha, el 31 de marzo de 1984. La única modificación es que su ejecución sería llevada a cabo por medio de una inyección letal. O'Brien se dio una entrevista pocos días antes de morir en una prisión de alta seguridad ubicada al este de Texas, en donde se presentaron docenas de periodistas de distintos países intrigados por la historia. Volvió a insistir en que era inocente, aunque afirmó que no guardaba ningún resentimiento contra el sistema carcelario. El periodista y fotógrafo Tony Pilkington, quien estuvo presente en dicha conferencia, escribió una columna en donde afirmó que O'Brien se veía tranquilo y hasta cierto punto parecía estar disfrutando de la atención mediática que su caso había despertado.
sería ejecutado por medio de una inyección letal el 31 de marzo de 1984 en la Penitenciaría Estatal de Texas, en Huntsville, mientras unas 300 personas se encontraban a las afueras del edificio, levantando pancartas y celebrando la ejecución. Cerca de las 13 horas, cuando los oficiales confirmaron la muerte de Ronald O'Brien, la muchedumbre gritó la frase "dulce o truco" y comenzó a lanzar golosinas a otros manifestantes que se habían hecho presentes, los cuales aparentemente estaban en contra de la pena de muerte. Un año antes de que Ronald O'Brien recibiera el apodo de Candyman, un sujeto llamado Dean Core ya se lo había adjudicado. Core, que también cometió sus crímenes en Houston, habría asesinado a unos 27 adolescentes entre 1970 y 1973, lo que lo convirtió en uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos. La madre de Core administraba un negocio de golosinas y él solía regalar algunas a los jóvenes de su vecindario, por lo que el apodo de Candyman lo había recibido varios años antes. Sin embargo, a principios de agosto de 1973, y después de ser asesinado por uno de sus cómplices, la policía pudo rescatar varios cadáveres desde un galpón que arrendaba, los cuales estaban envueltos en bolsas plásticas transparentes como si fueran caramelos, una coincidencia que sirvió para que el apelativo de Candyman cobrara un significado todavía más macabro. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.